Nos acordamos de las clases de ciencias, cuando aprendimos qué era un iceberg. Entonces, un iceberg es una gran masa de hielo que solamente tiene el 10% de todo su volumen sobre el agua, de tal forma que estamos viendo el 10% de los problemas que afectan a la sociedad y en concreto a las mujeres. Debajo de todo eso hay sumergida una cantidad de problemas importantísima que además no solamente son las que no se ven, sino ni siquiera se tratan socialmente. Yo creo que frente a las agresiones sexuales está el mayor problema de cobertura mediática. No sé si la solución son nuevamente protocolos muy rígidos, porque después en la mayoría de los casos no se cumplen en las redacciones, pero sí intentar generar conciencia, sí intentar generar mayor empatía en los medios. Yo creo que ahí hay un tema. La mujer asesinada no existe más. A la sobreviviente siempre se la condena. Y además se usa a la mujer violada para disciplinar a las otras mujeres. El problema de género no es solamente un par de noticias que cubre, sino que determinada mirada de género más consciente de estos problemas atraviesa toda tu selección de contenidos. Y lo digo así porque un montón de veces incluso nosotros los hombres tenemos determinadas cuestiones como naturalizadas de las que no somos conscientes, ¿no? Un periodista, antes de afrontar una información, lo primero que debiera hacer es diversificar su mirada y irse a aquellos puntos de la periferia que no están tratados en los medios de comunicación. Creo que hay que tener en cuenta para informar sobre la violencia machista, primero el respeto a la víctima por encima de todo. Para mí es algo fundamental que yo siempre busco. Y cuando hablo de víctima, no solamente hablo de víctima mujer, sino también las víctimas colaterales que ahora estamos descubriendo que han estado ocultas durante mucho tiempo, que son los hijos normalmente. Entonces, eso es fundamental. El problema es que o no están contados o están contados de un modo muy marginal. No podemos desligar cómo tratamos los medios, pues la violencia machista, que es algo de lo que hablamos mucho, de cómo aparecen en general las mujeres en los medios de comunicación, cómo las visibilizamos o cómo no, y cómo hablamos de algunas áreas. ¿Por qué? Porque al final encontramos cuando se hacen los estudios que las mujeres apenas aparecen como protagonistas en las noticias, en los titulares, que hay secciones en las que además cuesta que estén más presentes, como pueden ser la sección de política o la sección de economía, que muchas veces son las secciones duras y consideradas como importantes de los medios. Luego, en cómo aparecemos además, suelen aún persistir muchas referencias, por ejemplo, personales, de la vida personal de las mujeres, de su aspecto físico, de cómo visten, ¿no? Una especie aún de penalización, digamos, por estar en el espacio público a través de esos comentarios que no buscan juzgar o criticar lo que hacen, sino cómo aparecen, ¿no? Cómo aparecen en ese espacio público, ¿no? Seguimos siendo más objetos y tratadas más como algo que juzgar por cómo aparecemos que como sujetos que merecemos, bueno, atención o crítica por lo que hacemos y por lo que decimos por nosotras mismas. Yo creo que las víctimas tienen que tener voz, que el periodismo tiene que ser respetuoso de la víctima, importarle por sobre todas las cosas la seguridad y que la víctima pueda salir adelante. Y tiene que ser un periodismo comprometido con un cambio hacia la igualdad. Pero eso no quita que siga siendo periodismo, que emocione,
que sensibilice, que cuente las historias. Yo no creo en un periodismo tan ascético y tan frío, que finalmente sea un periodismo que recomiende los protocolos para la violencia de género, pero que no llegue a ningún lado y que después los realities, los programas de espectáculos o los informativos hagan puro morbo y sea finalmente lo que gane, mientras que el periodismo que se diga comprometido sea un periodismo tan frío que sea totalmente inocuo. Esa dirección contraria del periodista es otra herramienta fundamental para fijarse en eso que pueden ser los conflictos olvidados, los problemas olvidados, aquello que no se trata. Nosotros, desde los medios, tenemos que esforzarnos, tenemos que hablar de todas esas historias que no se conocen, tenemos que hablar de... también tenemos que descolonizar, porque desde el feminismo a veces tendemos a una uniformización, que parece que el único feminismo que funciona es el nuestro y no sabemos nada de lo que pasa lejos. Es muy importante, pero creo que el lector también tiene la responsabilidad. Vivimos en un país donde el 30% de las personas aseguran no leer y no estar interesados por la cultura, y esto es muy grave. Cuando las mujeres dirigen un periódico, evidentemente cambian las cosas, porque tenemos esa visión del 51% de la población que de otra forma no está incluida, salvo que el hombre llegue con esa intención, lo cual no solo no es frecuente, sino que no ocurre, pero no porque no tengan intención de hacerlo en muchas ocasiones, sino porque no están educados, no existe una formación para ello. Hemos ocupado el espacio privado exclusivamente, entonces cualquier parcela del espacio público que ocupemos es una cuestión de justicia y de equidad, ¿no? O sea, somos el 50% de la población mundial, ¿qué pasa? ¿Que no podemos hablar? Lo que es el concepto de la discriminación al 51% de la población, que ese es un gran tema. Y es un gran tema, además, en un campo muy limpio, porque se ha tocado muy poco, porque no se ha trabajado realmente. Y creo que este es un tema que tenemos que abordar como uno de los temas claves en el futuro informativo para cualquier medio de comunicación, que es la discriminación, algo tan importante como el 51% de la sociedad. Y eso es salarial, social, educativo, es en cualquier ámbito que se te ocurra de la sociedad, ¿no? Bueno, y ni hablar de que haya más editoras, de que haya más directoras de periódicos. Yo, cuando daba clase en la Universidad de Periodismo, tenía un 70% de mujeres en clase, y luego tú llegas a las redacciones y ves que muchas veces esta proporción está invertida. Cuando se otorgue la verdadera importancia a esto, cuando todo el mundo decida que no quiere vivir en un mundo donde haya una parte que tenga menos derechos, que cobre menos, ¿sabes? Que piense, que tenga la empatía de decir no quiero ni que mi mejor amiga, ni que mi hermana, ni que mi hija cobren menos o que lo tengan más difícil. Cuando todo el mundo piense en esa clave, la cosa irá mejor. Yo creo que no hay otra solución que convertirlo en eje transversal, full time, implicar a todo, en nuestro caso la radio, todos los comunicadores, todos los magazines, o sea, no podemos reducirlo a un espacio, a una manera de hablar en tramos concretos como son los informativos y en el resto no. Información con perspectiva de género, no es posible tener un medio feminista si la plantilla no está formada en su totalidad, entonces estamos en ello, lo importante es que haya voluntad.